En este video vamos a ver un tema un poquito más especial sobre tornillos. Vamos a ver el tema de tornillos de fijación y cómo calcular técnicamente, ingenierilmente, el torque de apriete en función de distintos usos que van a tener seguramente estos tornillos. Como sabemos, existen diferentes tipos de uniones en los elementos de máquinas. Existen las uniones que son permanentes, como la soldadura, las cuales hay que romper el método de unión para poder desarmarlas. Después existen otro tipo de uniones, como las semipermanentes, por ejemplo, un remache, en el cual hay que romper no la pieza completa, como en una soldadura, donde se unen íntimamente, sino solamente la pieza de unión, que sería el remache. El remache no es como el tornillo totalmente desarmable. Y después, obviamente, el tema de las uniones desarmables, que dentro de esa estamos, en el cual la tornillería es la más importante y la más usada. Existen distintos tipos de tornillos, como hemos visto en el otro video, y entonces, para ver el tema este, me voy a apoyar en el apuntecito de cátedra estos temas. Nosotros tratamos de aportarles a ustedes distintos tipos de bibliografía para que puedan, de alguna u otra manera, buscar información para poder resolver los problemas de la práctica y para poder entender globalmente el concepto de lo que estamos charlando. Bien, teniendo en cuenta la forma en la cual armamos esta parte del apunte de cátedra, tendríamos que diferenciar un poquito el tema de los distintos tipos de ajustes que existen en la mecánica. Hablo de la mecánica porque es nuestro ítem de estudio, pero también podríamos charlar este tema de acuerdo a, por ejemplo, una estructura estática. De cualquier manera, una estructura estática también tenemos que, no existe exactamente la palabra estática en la realidad. En una estructura estática, por ejemplo, un galpón o un sistema el cual se supone que no va a tener movimiento, también se suele tener en cuenta, por ejemplo, cargas luego de establecer esa estructura en función, por ejemplo, en un techo, del viento o de algún tipo de sismos o de movimiento telúrico que pueda llegar a haber. Y entonces, como les decía, siempre intervienen este tipo de cargas, aunque se denomine en un principio un sistema estático. Un caso muy paradigmático, por ejemplo, son las estructuras para poder sostener algo, como puede ser, por ejemplo, algún sistema de panelería en un techo, o en una losa, en un edificio, en una casa, o de una industria. Si se hace atornillada, si se hace desarmable, bueno, eso aunque parezca que no está en movimiento, que no es algo mecánico, sí tenemos que tener en cuenta algunas cargas luego en el diseño. Para hacer una pequeña clasificación, podríamos diferenciar uniones con o sin carga previa, es decir, uniones en las cuales yo ajusto, pero sin tener una carga, y otra con un tensado, un pretensado previo, para utilizarlo en algo de lo que yo voy a necesitar después en el funcionamiento. Caso típico, el tema de las tapas, cuando necesito que no fugue, que va a ser lo que vamos a terminar viendo ahora en un ratito. Bien, teniendo en cuenta esto que decíamos entonces, podemos ver que cuando tenemos un bulón, un tornillo, el cual va a tener un tensado previo a la utilización mecánica posterior y a las cargas que se van a dar en la mecánica posterior, en el sistema que sea, ya tenemos que prever entonces esas tensiones en el ajuste que van a sumarse a las que luego estarán funcionando en realidad.
Otra de las cosas importantes a determinar, si estuviéramos diseñando tornillería, es el estudio de dónde puede producirse con más frecuencia la rotura. Hay tres lugares típicos en los cuales generalmente se cortan en los tornillos, lo estamos ajustando o luego en el funcionamiento, depende del caso. Una es acá, en la unión de la cabeza con el vástago, con el núcleo del tornillo, por lo cual se estudia mucho y en la normalización está muy determinado el tema de la concentración de tensiones en esos puntos. Entonces, esta zona está diseñada ya por la tornillería en las normas. Otro es el tema donde empieza la rosca, el primer filete, donde nace la rosca. Muchas veces es justamente el mismo punto. Las roscas a veces nacen en ese punto, en la mayoría de los casos no, para separarlo. Son estudios de concentración de tensiones, básicamente. Y luego un tercer punto, que es entre el segundo y tercer filete. Ese es otro punto crítico, el cual, bueno, también están muy estudiados. Una disquisición en este momento, el tema del cálculo de los tornillos, si bien se puede hacer perfectamente y se hace a través de todos los conocimientos que ustedes han logrado hasta ahora en la carrera, de forma teórica y de forma práctica, lo que venimos charlando, en materias anteriores, ustedes, y en nuestra materia, en función de otros elementos que venimos conversando, generalmente, no se hace en la tornillería, ya que se toman este tipo de elementos a través de las normas de resistencia que ya han hecho estos cálculos. ¿Qué quiero decir? Si uno calcula la resistencia del bulón en función del diámetro, en las tablas de fabricantes, en el material con el cual está realizado, el filete también está calculado para resistir esas mismas cargas. ¿Se entiende? Si yo voy a tener una cierta resistencia en el núcleo, está asociada la resistencia del filete a las cargas normales que va a tener una tornillería de ese estilo. Si, por ejemplo, el título de esta unión es que se arman sin tensado previo, ¿cómo se hace el cálculo? Si tuviéramos que hacer el cálculo básico. Y es un cálculo estático, normalmente hecho solamente la tracción sobre el núcleo. En las uniones no cargadas que se arman con tensado previo, podemos separar en dos familias de utilización. Una es la que va a estar cargada luego, o sea, la que va a tener cargas en su trabajo mecánico, y las que no. O sea, yo puedo estar tratando de diseñar un sistema en el cual yo lo aprieto y queda luego fijo sin carga. O sea, la carga es el tensado previo para el ajuste del sistema. Por ejemplo, una tapa de un tanque de combustible o un tanque de agua, un tanque intermediario, un sistema de intercambiador de calor, el cual no va a estar funcionando luego con una carga, digamos, con una presión excesiva, pues una presión mínima, ¿sí? O estática, ahí, ¿sí? Sin altura de presión. Eso sería un ajuste previo, un tensado previo para que no fugue, pero ese tanque después queda sin carga posterior. Le tengo que dar un tensado para el trabajo, al tornillo, a los tornillos de la tapa, pero luego no está cargado. Y después hay otros sistemas en los cuales sí está cargado. Luego en el funcionamiento va a tener carga. Por ejemplo, el tema de una brida, un sistema de acople por brida, el cual después va a estar trabajando, va a arrancar ese eje, va a parar, etc. En el caso primero, que no va a estar cargado luego, es solamente el ajuste. Tenemos que tener muy en cuenta que no se desajuste. Este tensado previo
hace que exista una fuerza normal sobre los filetes. Cuando uno ajusta y le dé este tensador, queda traccionada el núcleo queda traccionado. Esa tracción da una fuerza normal, crea una fuerza normal entre filete y filete, que ejerce una fuerza de roce. Esa fuerza de roce es la que evita que la tuerca se deslice sobre el plano inclinado y que se vaya desajustando un sistema de... Cuando es estático, el cálculo es más simple, porque uno le da ese tensado y se supone que no hay vibración, no hay ningún sistema que haga desarmarse el sistema en cuestión. El cálculo es más bien estático y se recurre a tablas de elección de este tipo de tornillería. Generalmente se trabaja con normas. Muchas veces los sistemas están, como les decía, normalizados en cuanto a la utilización de la tornillería para fijar algún tipo de piezas, como por ejemplo un puente grúa. Hay puentes grúas que están soldados y hay otros que son desarmables para poder desplazarlos a otro lugar si uno quisiera desarmarlo y volver a pasarlo. En este caso, por ejemplo, el sistema de ajuste de todo un pórtico se puede tomar una norma de cálculo para tal fin. Resumiendo un poquito el tema del cálculo, podemos ver que existen diferentes formas, depende de la bibliografía utilizada o depende si es un poco más teórica o un poco más empírica, utilizando algunos coeficientes de la práctica, pero básicamente y conceptualmente podemos resumir, primero si necesitamos llegar a un cierto valor de apriete en función de obtener luego una fuerza de roce tal que haga que esa tornillería, ese bulón, no se desenrosque y quede fijo, por ejemplo, en una unión estática. Podemos conceptualmente, como les decía, ver el tema como llegar a una cierta fuerza de tracción en el eje longitudinal del tornillo, la cual va a crear una fuerza de roce a través de la normal del filete, de los filetes, hay que ver la cantidad. Existen, obviamente, sistemas de trabas, tuercas antideslizantes o sistemas de chavetado, etcétera, para evitar ese desenrosque, pero se puede llegar a una cierta fuerza calculada, ya les digo, de forma teórica, que no es muy recomendable, sino algunos coeficientes prácticos que están especificados en esta recopilación, en este apunte, o en otras bibliografías que leemos, algunos otros apuntes que hemos lanzado, o cualquier otro que esté al alcance de ustedes. Además, así conceptualmente, se puede ver que el cálculo resistente de estas piezas, tornillo tuerca, va a estar basado prácticamente en tres ejes de cálculo. Uno es el núcleo central del filete, sin tener en cuenta justamente el roscado de los filetes, es el núcleo central, como si fuera una varilla redonda, un redondo, el cual va a estar sometido a un esfuerzo, obviamente de tracción, pero en el momento del aprete, en el momento del enrosque del aprete, va a estar también sometido a un esfuerzo de torsión. Entonces, en ese momento, que justamente es generalmente, si no tiene cargas posteriores el sistema, si es más bien estático, va a ser el momento donde se cortan los tornillos, donde se rompen. Ese es el caso en el cual el tornillo está
sometido a una carga de tracción y de torsión al mismo tiempo. Entonces hay que hacer un cálculo de tensiones combinadas. Además, si nosotros quisiéramos hacer un cálculo completo del sistema, no a través de una norma que ya lo va a tener en cuenta, el filete en sí va a estar sometido a varios esfuerzos, pero básicamente uno que es al corte del filete como si fuera una viga, una viguita empotrada, y va a tener un corte en el empotramiento. Ese es un cálculo que hay que hacer. El área de corte va a ser la altura del filete por pi por diámetro, y después también el aplastamiento de la superficie del filete, que va a ser otra área, la área horizontal, ¿sí? Como si fuera la rampa, estamos subiendo esa área que va a ser la diferencia de la corona circular, digamos, de los dos círculos, de las dos circunferencias, por, obviamente, todo el perímetro, ¿no? Esos son los dos cálculos básicos que se pueden hacer. También se puede hacer el cálculo de flexión de esa viga empotrada, pero en los aceros ya está demostrado que el corte es más, digamos, problemático que la flexión, en función de las dimensiones que tiene el filete o los filetes en su diseño. Como les decía en el apunte, proponemos algunas formas de cálculo, pero que no son las únicas, es un ejemplo solamente. Y avanzando un poquito, vemos el caso también interesante del cálculo de uniones, con tensado, sin tensado previo, o con carga posterior, pero tener en cuenta, en este caso, viene bien verlo, tener en cuenta que normalmente la tornillería, los bulones de apriete, en este caso, sobre todo en la mecánica, se tratan de diseñar para que esta pieza siempre funcione la tracción, digo el núcleo del tornillo, el tornillo. Cuando aprieta, tiene que trabajar a la tracción, no al corte. Todas las normas de cálculo, o casi todas las normas, porque hay algunas que sí trabajan en corte, pero lo aclararán, he encontrado varias, pero la mayoría trabaja a la tracción. Entonces, el tornillo tiene que trabajar, el bulón, el perno tiene que trabajar a la tracción, porque no están diseñados para trabajar al corte, sobre todo cuando tenemos fuerzas de cizalla. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Que la junta, esta junta, que se arma con tornillo y tuerca, apriete las piezas a unir, por ejemplo, dos bridas, y que esas bridas trabajen o al roce o a través de alguna pestaña en su diseño, algún escalón, tipo cricket, que trabaje no al corte del tornillo. Eso se logra apretando ambas piezas y dándole una tensión normal en las piezas, que va a ser una tracción sobre el tornillo, que ejecute una fuerza de fricción que sea superior a la fuerza de momento, por ejemplo, en una brida, en el funcionamiento. Esto es muy interesante porque es la forma de unir en la mecánica piezas que luego estarán en movimiento. Además, estas piezas que van a tener un tensado previo a través del tornillo, pero que a su vez están cargadas posteriormente, caso típico de la mecánica, podemos llegar al estudio entonces, que es el más completo y el más importante, al cual nosotros apuntamos, que es bulones o tornillos de fijación en general, que es el tema más crítico en el cálculo, en el diseño, cuando tenemos además un sistema que atornillar, que cerrar, que no permite una fuga interna de un fluido. Esto puede ser, por ejemplo,
el caso de un tanque, que yo les decía, pero que es más bien estático, y mucho más complejo de diseñar el tema cuando esa presión interna es variable. Caso típico también de una tapa de cilindro. Hay otros, pero el caso a estudiar generalmente como modelo es una tapita de cilindro. ¿Por qué? Porque la explosión interna de un motor, la combustión en este caso, hace que esa variación interna de la presión sea cíclica y diferente a lo largo del tiempo, y hace que trabaje a la fatiga cualquier pieza que nosotros utilicemos como cierre. Y además que ese sistema interno, ese cilindro interno, no tenga la posibilidad, o no tenemos que nosotros darle la posibilidad de que fugue. Lo podemos ver acá, voy a ampliar un poquito, en el entendimiento de este gráfico típico de, son gráficos de deformación, carga de deformación, el cual vamos a combinar en un mismo gráfico al tornillo con las juntas o las tapas. ¿Por qué? El sentido de esto es, nosotros necesitaríamos, al estilo de fuelle, para tener una reserva de energía, deformar las juntas o la tapa, las pestañas de la tapa, deformarlas a través de una tensión en el tornillo, deformarlas por compresión, o sea, como que la estamos achicando, esa medida, para que cuando tenga una explosión interna y tenga una sobrepresión interna, obviamente eso va a hacer que el tornillo se dilate, se estire por fuerza, pero ese estiramiento del tornillo sea compensado en parte, siempre en parte, por la diferencia de medida entre la tapa comprimida y la tapa sin comprimir. Si nosotros mantenemos una compresión de las tapas, una deformación de las tapas remanente, cuando el tornillo o el bulón se estiró su máximo ante la sobrecarga, que es la explosión interna, nosotros aseguramos, porque estamos con una sobrecompresión sobre las pestañas de la tapa, aseguramos que esas tapas queden perfectamente en contacto, con una cierta tensión, con una cierta fuerza, que no permite la fuga del fluido interno. Digo fluido interno porque puede ser gases, o puede ser algún tipo de líquido, hablando de un elemento hidráulico. Una unidad de potencia donde podemos tener golpes de presión de 200 kilos internos. Bien, cuando yo calculo este tipo de sistemas, si yo no le diera ese preapriete, esa predeformación a las tapas, cuando se produce la sobrecarga luego, se estiraría, como cualquier elemento en su medida, ese bulón, ese tornillo, y eso haría que queden flojas las tapas. Entonces, lo que yo tengo que asegurar es una predeformación antes de la explosión, antes del funcionamiento de ese sistema, de esa máquina, tiene que quedar deformada por compresión las dos tapas. A eso tenemos que llegar. Bien, ¿cómo lo trabajamos en este caso? Bueno, trabajamos hallando un punto acá, un punto de encuentro que va a ser común a ambos, al tornillo y a las chapas. Para que se entienda un poquito, este es el gráfico de formación carga del tornillo, una recta de Hooke, siempre trabajando en elasticidad. Y este sería el de las chapas, porque al revés y porque es en compresión. También lo podría dibujar por separado, ¿ven? Este es uno, este es otro. Pero este gráfico es muy interesante, sobre todo el estudio y entenderlo, porque es un gráfico de diseño. Yo puedo perfectamente diseñar el sistema
si lo hago a escala, este tipo de gráficos, si yo lo hago a escala, puedo perfectamente diseñar el sistema, hallando este punto, que es el punto estático de deformación, común a ambos. Cuando yo aprieto ese tornillo, voy a estar estirándolo, pero a su vez voy a estar comprimiendo las tapas, esas pestañas, generalmente, que se arman en la tapa, en la brida, el ajuste, además de algún tipo de sillador o junta intermedia para sellar el fluido, pero esa deformación yo la tengo que mantener luego cuando se produce la sobrecarga, la presión interna, que va a dilatar el sistema de tornillos. Nosotros vamos a hacer el cálculo para uno, pero se supone que primero se diseña la tapa completa en función de la cantidad de tornillos que va a asegurarnos la estanqueidad completa alrededor de toda la tapa. Ya que estamos en esto, abro un paréntesis de lo que veníamos, hay un cálculo que se debe hacer siempre en estos casos, en función de qué distancia, a qué distancia máxima poder colocar un bulón de otro. Hay una distancia mínima, que es la del boca llave, ¿sí? Yo necesito, no podría poner los bulones uno pegado al otro, porque necesito algún tipo de herramienta, una llave tubo, para poder apretarlos o aflojarlos. Esa sería la mínima distancia. Además sería antieconómico poner por las dudas uno al ladito del otro. Bueno, y la distancia máxima. Tenemos que hacer un cálculo, hay algunos cálculos en la bibliografía prácticos, ejemplo, pero básicamente y conceptualmente nosotros tendríamos que hacer un cálculo de cuál sería la distancia mínima, perdón, en este caso la distancia máxima, a la cual cada bulón, cada cabeza de tornillo ejerce algún tipo de influencia a la deformación de las tapas, en tanto y en cuanto esa pestaña tiene un cierto grosor, y que nada evitaría que se deforme entre bulón y bulón. Si yo tengo acá en el medio la nada, esa tapa podría deformarse en el medio y fluir, fugar en ese intersticio. Hay algunos cálculos, esto se puede hacer por algún sistema de diseño computacional, algún Inventor o SolidWorks que me simule, ¿sí?, la deformación de esas piezas en la modernidad. Pero antes eso no existía, entonces existían cálculos de sombras. Sombra es el ángulo hasta el cual, ¿no?, la superficie de esa chapa, de ese chapón, de esa pestaña, va a ser, digamos, segura, que no se deforme, y eso se calculaba a través de un ángulo y una altura, ¿sí?, por trigonometría. Ahí está explicado. Teniendo en cuenta eso, entonces uno diseña la cantidad de tornillos en función del diámetro de la tapa que estoy diseñando, y una vez que tengo la cantidad de tornillos, tengo la carga final, la carga del sistema en funcionamiento, dividido la cantidad de bulones que yo he diseñado. Ese valor ya unitario de cada uno de los bulones es el que vamos a colocar en este gráfico. Y entonces, como les decía, a ver, vamos a un gráfico acá, un poquito más adelante, como les decía, yo tengo la pendiente de carga del tornillo, la pendiente de carga de la chapa, en función de materiales, de las áreas, ¿sí? Fíjense que es E y área, en cuenta, porque esa pendiente también depende del área, no solamente del material. Y en el diseño lo que tenemos que llegar es a este punto, que va a ser la fuerza de apriete.
todavía en estática, o sea, cuando yo estoy armando el sistema. Cuando se produce la carga interna, se produce este fenómeno. Si este es el valor de la carga interna, ¿por qué? Porque acá tengo la escala de cargas, si lo hago todo en la misma escala, se produce, lo que les decía, un sistema en la cual se reparte esta carga, la energía de esta carga se reparte, una parte en deformar el tornillo y alargarlo, pero a medida que se va deformando el tornillo, se va alargando el tornillo, la carga de tracción, ese alargamiento del tornillo produce una deformación en las chapas como que se aflojan. Se afloja la tensión sobre las chapas y esas chapas se van queriendo volver a la medida original. Es como que yo las tengo comprimidas y la aflojo, la fuerza de compresión. Al aflojar la fuerza de compresión, tienden a volver a la normalidad. La normalidad es la medida que tenían antes de deformar. Entonces vemos que parte de la energía entonces se va a la deformación del tornillo y otra parte la absorbe el aflojamiento de las chapas. En ese caso, vamos a tener que luego entonces de esta explosión interna o de esta carga interna, el tornillo va a quedar con una Fe, ¿sí? Un valor de fuerza sobre el tornillo, y las chapas van a quedar también con un valor de compresión que va a tener este valor, hasta donde llegue Fc. Este es el valor de compresión sobre las chapas. Muy bien. Este es el valor remanente de deformación, que era lo que yo les decía hace un rato. Esto es importantísimo, tener en cuenta que es una medida de seguridad. Es decir, hasta dónde yo permito la deformación del sistema para que vuelva a su medida original las chapas, siempre tengo que tener un remanente de fuerza de compresión para que no fugue. En el caso que tenga yo que cubrir fuga interna. Si no, perfectamente podría, en otros tipos de casos, bueno, no manejarnos con esta carga de seguridad. Si ahora esto lo vemos un poquito en cíclicos, si esta carga, esta explosión interna, en este caso de su motor o cargas en general, vamos a ver que el tornillo pasa de una medida en su carga de apriete original, que estamos trabajando acá, a una medida de alargamiento en su otra carga máxima, que es Fe, hasta acá. Esto hace entonces que el tornillo haga tracción-tracción, pero haga de un mínimo a un máximo, un mínimo a un máximo. Obviamente, este va a ser la carga fluctuante, de 0 hasta su máximo. Y obviamente también la compresión de las chapas va a trabajar de la misma manera. Va a estar comprimida, ¿sí? Y se va a descomprimir, y se va a volver a comprimir con esta carga fluctuante. Uno podría trabajar dos cosas. Primero, ¿cuál es la carga de apriete ideal para trabajar con esta carga interna? Si yo me voy muy arriba, voy a estar trabajando sobreexigida la pieza. Si yo le doy una carga de apriete anterior mucho más alta, voy a estar trabajando, obviamente, con una carga sobre el tornillo mucho más alta y después cuando venga la carga de trabajo, mucho más arriba, etc. Pero si yo trabajo sobre una fuerza de apriete acá más baja, o sea que como que junto, cruzo
las dos pendientes en este punto, por ejemplo, cuando le coloque esta carga de trabajo, voy a estar trabajando muy cercano acá al límite que no tiene que fluir interno. Eso es lo que me da a mí el nivel de seguridad en el cual estoy trabajando. A su vez, si empiezo a cambiar las pendientes, ya sea por sección o por material, y empiezo a cambiar la pendiente, puedo trabajar, creo que debe estar un poquito más adelante, acá, puedo trabajar entonces con el diseño en cuanto a si conviene trabajar forzando el tornillo, a trabajar en tracción con un mayor pico o trabajar sobre la compresión de la chapa. Generalmente, y salvo en algunas fundiciones que se puede utilizar, siempre conviene trabajar, muchas veces se trabaja la compresión más que la tracción en fatiga, aunque en los aceros no habría mucha diferencia, habrá que ver los materiales, bueno, en caso de estudio. Pero lo importante es entenderlo conceptualmente. Yo puedo diseñar con distintas, fíjense, hacer más rígida la chapa, o hacer más, al contrario, más dúctil el tornillo. Cuando hago más dúctil el tornillo voy a estar más cerca de la fuga enseguida. Bueno, fíjense un poquito, trabajen un poco ese tema, generalmente temas de evaluación en lo que es tornillo de fijación, porque es lo más conceptual, lo más lindo del diseño. Difícil les toque hacer un diseño del roscado de un bulón, porque eso ya está totalmente normalizado, pero sí un diseño de un sistema de fuga. Esto es lo que les decía un poquito, fíjense, depende de las pendientes, cómo cambia. Acá estamos trabajando sobre el tornillo muy poquito, pero enseguida, ante una sobrecarga, por ejemplo, yo tengo en cuenta que voy a tener esta carga. Imagínense que esta carga sube un 20, un 30%. ¿Sí? Se hace desde acá hasta acá. ¿No? Si esto se agranda un 20%. Voy a tener hasta acá. Fíjense, lo que me queda de remanente es muy poco. En cambio, si hacemos al revés, enseguida el tornillo llega a magnitudes de esfuerzos muy altos y que lo puede cortar perfectamente. Bueno, especificaciones y recomendaciones, esto ya es temas que hemos visto en el otro video también, como distintos tipos de cabezas o distintos tipos de normas en el rosca.